Los 80 abrieron otras perspectivas, abrieron como unos territorios nuevos a explorar, ¿no? En paralelo a los megafestivales Montevideo Rock, la experiencia autogestionaria de Cabaret Voltaire convoca en las temporadas 1986 y 1987 a las nuevas bandas del rock post-dictadura. Fueron espectáculos multidisciplinarios en donde se cruzaron el punk rock, la poesía y las artes plásticas. Los Estómagos, Los Traidores y Cadáveres Ilustres alternan con poetas de ediciones de uno en los escenarios de la Alianza Francesa y el Millington Drake. Sistema normal, eso no es movimiento ni nada que se parezca. El primer Cabaret Voltaire está dedicado por la Cooperativa de Músicos a la memoria de Jim Morrison. ¡Que viva la música! No es casual que los dos Cabaret Voltaire fueron realizados en institutos culturales, ¿no? El primero, que además coincidió con la presentación de Montevideo Agoniza Los Traidores, fue hecho en la Alianza Francesa. El segundo, que fue el ciclo más exitoso, se hizo aquí, en la sala del Teatro Millington Drake, en la sala del Ángulo, ¿no? Yo estuve en el primero, que fue en la Alianza Francesa, que tocaba Los Traidores, como espectador. El segundo ya, quizá para nosotros tenía un tinte un poquito más culturoso de más, pero hoy en día le reconozco la importancia que tuvo, ¿no? Fue algo muy importante. Me acuerdo la escenografía, creo que había sido, no sé si Pedro Dalton, que había ambientado todo el escenario donde nosotros tocábamos. Era un montón de gente que tenía inquietudes y se juntaba. En el primer mes tocaban dos bandas por turno, ¿no? Estaban Los Estómagos, Los Invasores, Cadáveres Ilustres, ADN, el Puti Club y Los Estómagos, que volví a repetir otra fecha con algún otro que no recuerdo, ¿no? Del color de las grandes pasiones y desgracias. Me acuerdo que en el primer afiche del primer Cabaret Voltaire, que no se hizo aquí en el Ángulo, sino en la Alianza Francesa, el eslogan era Los Traidores, punk o dada, ¿no? Yo no sé si paralelamente, o si todavía Gray Marcus había o no escrito el famoso libro Trazos de Carmín, ¿no? Pero yo veía justamente en todos esos grupos, ¿no?, esa negación dadaísta de por sí, ¿no? O sea que tampoco el nombre fue elegido al azar, ¿no? Más allá de que obviamente los dadaístas también fueron uno de los vehículos culturales que también me motivaron, ¿no? Me acuerdo incluso Cadáveres Ilustres, el nombre de la banda surge por una película que era Cadáveres Excelenti con Franco Nero, y nos querían decir, Cadáveres Ilustres, por los cadáveres exquisitos, el dadaísmo. ¡Pah! Dadaísmo. Ni ahí, o sea, ni idea de todo eso, y no tenía nada que ver tampoco con todo eso. Pero bueno, las cosas tienen su porqué y por algo se juntan las partes, ¿no? Las escenografías estaban a cargo de los alumnos del taller de Longa, Álvaro Pemper, Fernando López Lague, Bordandelli. Habían performance de ediciones de uno, se leían poesías aquí y afuera, en el hall, o sea que había como una interacción de espacios. A veces sucedían al mismo tiempo las cosas. Me acuerdo que Maca, recitando Gatos, con un paraguas abierto en escena y una vela arriba, o Daniel Bello con Bardanca, que hacían un dúo de performance, salían de un ataúd. Daniel recitaba unos textos que se llamaban rimas pajeras, que eran como muy cómicos por un lado, y Bardanca recitaba un texto que venía muy bien para la época, porque hay que ver que el contexto es el contexto de las racias juveniles, ¿no? De la persecución de lo joven, con la excusa de los conciertos de rock, por ejemplo, ¿verdad? Una persecución que tenía que ver con las racias, con el consumo de marihuana, y con la alegría, y con la fiesta, y con lo dionisíaco, decimos nosotros, ¿no? Y entonces Bardanca escribe aquel poema que después lo publicó en La Oreja Cortada, que se llama Vivo en un país de viejos, ¿no? Se ponía una máscara de un viejo que
que era realmente impactante y con una cajita de música que tocaba lentamente, iba diciendo ese poema que exponía, digamos, que vivíamos en una sociedad gerontocrática, ¿no? Nosotros las bandas en realidad pasábamos de todo eso, ¿no? O sea, como que años después lo ves con otra perspectiva y te das cuenta que se mezcló, bueno, la pintura, la música, la poesía. Nosotros queríamos tocar y nada más. Más bien que estábamos un poco como que, no era que fuéramos ignorantes de todas esas otras artes, pero lo que queríamos era hacer música. Era un vehículo para estar ahí, en algo que en ese momento sonaba e importaba. El discurso del punk rock era un discurso que se diferenciaba notoriamente del discurso del canto popular, ¿verdad? Y nosotros, me parece a mí que hacíamos como un juego de articulación, ¿no? entre lo vanguardista, lo social, lo experimental. Yo pienso que quizás el movimiento punk rock nos influenció más a nosotros los poetas que lo que nosotros pudimos hacer con el punk rock, ¿verdad? O sea, posiblemente los jóvenes del punk rock no nos leyeran a nosotros, pero sí nos vieron y nos vieron actuar, digamos. O sea que alguna interacción también hubo. Guillermo Baltar, mentor de los ciclos culturales Cabaret Voltaire, fue uno de los principales difusores de la nueva generación. Junto al también poeta y periodista Raúl Forlán Lamarque, impulsó al punk y al rock desde las páginas de El Día y Semanario Jaque. Y sí generamos un periodismo diferente porque también obviamente nos gustaba el nuevo periodismo americano, ¿no? Entonces obviamente la Rolling Stone, Toy Wolf, etcétera, etcétera. Y tratamos de tratar en cierta forma, de no banalizar tampoco con la nueva cultura, con las nuevas modalidades expresivas que se estaban generando, ¿no? Y la aparición de las bandas de rock, salvando las diferencias generacionales con otros protagonistas de aquella época, fueron un elemento disparador para que esas expectativas, para esas eclosiones interiores que diversas individualidades tenían, corrieran o se nuclearan en torno a ella, ¿no? La música se enferma, sí, nosotros también, para recuperar la libertad. O sea que los Estómagos tuvieron un pequeño público, ¿no? Un pequeño público, que era el público de los amigos particulares de ellos, de Pando, o algunos casos de Montevideo, en el caso justamente de Pelufo, de Gabriel, ¿no? Y después una serie de personajes, ¿no? que ya teníamos una determinada trayectoria, ¿no? Y que éramos los 15, 20, 25 personas que estuvimos en sus primeros conciertos, que fuimos a verlos al Festival de la Canción de San José y todo eso. Pero los que sí nos emparentaba era justamente ese sentido esa poética de indagatoria casi de un universo muy íntimo, muy existencial, ¿no? Muy existencial, que estaba también en directa confrontación con lo que era el discurso dominante de la intelectualidad mayor de entonces, por decirlo de alguna manera. Las lágrimas que caen, un destello de mi soledad, un adiós y nada más. Los Traidores eran totalmente lo contrario, eran la calle, pero no era una calle vulgar, o sea, no era la ordinariez, no era lo chato, no era eso, ni tampoco eran, como muchas veces se habló, de que el punk uruguayo era necesariamente un producto surgido en Pocitos o en Carrasco, ¿no? En Pocitos y Carrasco encontraron sí algunos locales donde pudieron tocar y pudieron difundir su obra, pero los Traidores sí tenían la calle, pero a su vez tenían una poética que los emparentaba y a su vez los separaba del resto, ¿no?